me arrestaron por lavar dinero y perdí la custodia de mi hija. Yo esperaba ver a mi hija, pero él me sale de atrás para adelante peleándome que qué yo hago aquí, que yo soy un exconvicto. Él lo que tiene con ella es una relación enfermiza. Todo el tiempo quiere estar encima de él, dándole besos, abrazos. No. ¿Sabes ¿Viste, que es así? doctora? ¿Sabes que es así? ¿Cómo es esta situación? Aquí hay algo que no está bien. Exactamente. Doctora, porque él fue responsable de la muerte de mi madre. ¿Cómo? Yo llego a la casa y veo a mi madre ahorcada. ¿Tu mamá se suicidó? Llego a la casa y me lo encuentro él ahorcándose también en el cuarto. Claro. Me quedo oyendo una conversación y él está diciendo a los paramédicos que él no se quiso suicidar. Él lo que estaba teniendo... Doctora, eso no fue así. Él estuvo Eso teniendo no una fue sensación así. erótica. Fue un accidente. En realidad lo hice por mi mujer. Mi mujer me lo pedía, yo lo hice. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El novelista español Mateo Alemán dijo: un padre es un hombre que espera que sus hijos sean tan buenos como él hubiera querido ser. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Siempre haz lo que te digo y no lo que hago. Vamos a ver de qué se trata este primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Y mi jefe me pregunta, ¿quieres ganarte un dinerito extra? El cual yo accedí y ahí es que pasó lo que pasó. Me enamoré de ella, perdidamente. Venía con una hija, bienvenida sea. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Otoniel es tu nombre. Correcto. Bueno, dime quién es Jorge, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. El caballero aquí, Jorge, es el padrastro de mi hija. Y yo vengo aquí porque necesito que usted me dé la custodia de mi hija. Yo necesito que usted me dé la custodia de mi hija. Ok, ¿qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 16 años actualmente. 16 años. 16 años. ¿Quién tiene la custodia legal de la niña ahora mismo? La Yo la custodia tengo, doctora. legalmente la tiene el caballero aquí presente, Ok, legalmente. entonces me tienes que explicar de qué manera el padrastro tiene la custodia, dónde está la mamá, por qué tú perdiste la custodia, para yo entender por qué tú quieres que yo te retorne la custodia de la niña. Muy bien. Hace 17 años yo conocí a Paula. Estuvimos 2 años de novio y todo fue muy, muy precioso. Al principio, como todo noviazgo, nos casamos. Pasó 1 año y tuvimos a nuestra hija, Glorimar. Luego de que tuvimos nuestra hija, las cosas pues se fueron cambiando un poquito. Yo tenía un trabajo muy humilde, trabajaba en una constructora en las oficinas y el dinero que ganaba no era mucho, era un dinero cómodo en el cual podía pagar todas las cosas del hogar. Era humilde y con lo poco que ganaba nunca le hizo falta el pan de cada día, nunca le hizo falta el techo, pero la mamá, Paula, ella quería más. Y yo la entiendo de cierta manera, pero me humilló mucho diciéndome que yo era un don nadie, que yo no tenía cómo sustentarlos a ellos dos, que yo no iba a echar para adelante nunca en la vida, que mi familia era pues de baja clase. Ella siempre supo eso cuando éramos novios, pero entonces en el momento en que tengo mi hija me reclama. Y muchas peleas, demasiado de muchas cosas, confrontamientos en la casa y yo no aguanté más, tuve que pedirle el divorcio a ella. Ok. Tuve que pedirle el divorcio y nos separamos. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Después de que nos separamos, tuvimos la custodia compartida. Correcto. Y los fines de semana alternos yo tenía a mi hija Glorimar. Yo pasaba ratos con ella, agradable, la llevaba al parque, la llevaba donde ella necesitaba ir. Siempre estuve ahí para ella. Incluso
se supone que fuera viernes, sábado y domingo, yo me quedaba a veces hasta el lunes y la llevaba a la escuela para tener ese otro extra día. Entonces la mamá por la tarde iba y la buscaba. Y todas las cosas pasaron muy bien. Lamentablemente, cosas pasaron en el trabajo. Yo no tenía el dinero, no tenía mucho dinero. Pues me dijeron que había una forma de ganarme un dinerito extra y al cual accedí. Después de que accedí a que ganarme ese dinero, el dinero fue mal gano. Bravo. Y Bravo. perdí la custodia de mi hija. Mijo, yo quisiera que la gente me hablara claro. Porque para adorarnos la píldora no vale la pena acá. Es muy penoso. yo lo ¿Cometiste entiendo. un crimen? Sí, sí, me arrepiento y estoy... Cometiste un crimen que resultó en que te arrestaran Sí, pasé mucho tiempo en y la te cárcel. enjuiciaran. ¿Cuánto tiempo te condenaron? Bueno, a mí me arrestaron por lavar dinero. Ok. El jefe de la compañía se me acerca, me dice que había una forma de cambiar ciertos números para la compañía. Hacen una auditoría en la empresa. Pero escúchame, Sí, yo Al lo entiendo. final de cuentas- Yo fui un estúpido. Fui un idiota al acceder a una cosa como esa. La presión era tan grande. Yo quería tener un dinero extra porque vivía enamorado de Paula. Todavía yo amaba a esa mujer. Yo pensé algún día con ese dinero volver a presentarme La ibas donde a ella. reconquistar. Yo iba a presentarme donde ella con este dinero y decirle, te voy a mudar a un sitio mejor, tengo mejor vida para ti y para la nena, yo quiero volver contigo. ok. Fue mi ¿A culpa. cuántos años te condenaron? A 10. 10. Pasé fue horrible. Vivir preso no está fácil. Ok. Entonces, cuando entras a prisión, ¿qué pasa con tu hija? Yo entro a una prisión federal en Puerto Rico. Ok. Allá me condenan a 10 años. De esos 10 años yo le hago 8 porque la conducta mía fue excelente. Ok. Salgo a la calle, a la libre ¿Qué contacto comunidad. tuviste con la niña durante los años que estuviste en prisión? Yo, el primer año, Paula, mi ex esposa, me llevaba a la nena, como 2 o 3 veces me llevó la nena. Luego de que yo estoy con la nena viéndola y todo, pues yo pensé que bueno, la puedo ver a mi hija, pero de momento ella desapareció de la faz de la tierra. Y no te decía Se la llevó, nada. se la chupó la tierra, se la tragó viva. No volví a saber de ella nunca más. Ok. La mamá mía, que en paz descanse, fue la que me dijo a mí lo que había sucedido, que ella había tenido un novio, se casó, este caballero que está aquí, la enamoró, se la llevó, le dio una buena vida, él es un hombre que gana mucho dinero, la convenció con el dinero, muchos viajes, buena vida, imagínense, yo un pobretón, él tiene dinero, yo entiendo el porqué. Sales de prisión y tratas de buscar a tu hija. Yo trato de buscar a mi hija. Ok. ¿Y qué descubres? Descubro que, bueno, salgo de la prisión, estoy unos meses buscando a mi hija. En Puerto Rico todo es pequeño, eso es fácil conseguir a las personas. Alguien me dice dónde están. Voy a la casa de este caballero que está aquí, le toco la puerta y él me abre la puerta de mala manera. Yo esperaba ver a mi hija, pero él me sale de atrás para adelante peleándome que qué yo hago aquí, que yo soy un exconvicto, No, que eso yo no es así. no Eso valgo no es así. nada, que qué derecho tengo yo de aquí. Yo vengo a ver a mi hija. Yo no vine a verlo a él ni a que él me esté juzgando por algo que ya yo cumplí. Yo cumplí con mi condena. Correcto. Entonces yo estoy recluso tratando de visitando que mi este casa. caballero Un me deje ver a recluso mi visitando hija y mi él no me casa. deja ver a mi Pero ¿y hija. la mamá? ¿Dónde está Wow. Paula? Porque Paula... Paula falleció. Paula falleció cuando yo trato de acceder para que él acceda, para que yo pueda ver a mi hija, pues yo me doy cuenta que Paula está muy enferma. Paula, unos meses después, cuando yo seguí tratando de conseguir a mi hija, pues yo no me quedé de brazos cruzados cuando él me botó de la casa. Yo seguí tratando de buscar a mi hija por cualquier método. Un tiempo, pues logro contactar a Paula, a mi hija. Y Mi hija, caballero. mi hija, no importa lo que él diga. Yo sé que es tu hija biológica. Es mi hija Ok, biológica. Pero aguántate ahí un momento, déjame hacer un corto receso. Y quiero que me expliques de qué murió, qué le pasó a Paula y qué actitud tiene tu hija ante toda esta situación. Tiene 16 años. Quiero saber qué actitud. Y luego responde Jorge. Regresamos enseguida. ¿Por qué esta niña odia a su padre biológico? ¿Quién le sembró ese odio contra el padre biológico? Yo no tengo ningún tipo de problema de que ella se relacione con su padre. ¿Has tenido algún contacto con tu hija? En este momento no. Caso cerrado.